¿Listos? Ya. Buenos días, amados hermanos. Vamos a iniciar esta escuela dominical virtual cristiana con una pequeña oración. Señor amantísimo Padre, hoy es un día de gozo, porque antes que nada vamos a rendirte pleitesía. Vamos a decir por qué es importante darte gracias, no solamente porque nos creaste, sino que nos das la oportunidad cada día de estar en este mundo y de poder realizar tu sagrado cuerpo. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a, como siempre, vamos a tomar ahora nuestro texto. Hoy es la última lección de este material, ya está encargado el siguiente y para el próximo ya lo tendremos. ¿Qué pasó? Ya traigo los libros. Ah, ¿ya los traes? ¿Te los dio Mendiola? Sí. Hay que pagárselos, tú se los pagas. Gracias a nuestro pastor Mendiola. Muy bien. En la página 122 vamos a comenzar con la idea central. La idea central nos dice que da gracias por la forma en que Dios está obrando en tu vida. Aplicación para la vida. Una pareja en la iglesia pidió oración para que la gracia y misericordia de Dios llegara a ellos porque iban a perder su casa por un descuido financiero. En el grupo de oración había una persona que conocía a un cristiano que trabajaba en un negocio de bienes raíces y le pidió a la pareja la información de la casa. Este negociante pagó los atrasos de esa hipoteca de forma anónima. Ellos le agradecieron a Dios y se quedaron asombrados y maravillados por la misericordia que Dios les mostró. Estamos agradecidos a Dios por su gracia constante y merecida. Él siempre está obrando en nuestras vidas, aunque no lo podamos ver o quizás experimentar. A diario tenemos la oportunidad de darle gracias a Dios, porque por gracia sois salvos. Efesios 2:8. Él pagó nuestra deuda pecaminosa por medio del sacrificio de Jesucristo. El agradecimiento a Dios cambia nuestra actitud y dar gracias a Dios en medio de nuestros hermanos en Cristo también los motiva a ellos a hacer lo mismo. Este cristiano que pagó la hipoteca, ¿buscaba él algún beneficio económico? No. ¿Por qué lo hizo? Porque eso es realmente el amor cristiano y la fraternidad. Muy bien, vamos a comenzar. Tomen todos sus Biblias y vamos a iniciar con un texto muy, muy interesante. Estamos en el Salmo número 107, del versículo 1 al 3. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Entonces, ¿por qué le vamos a dar gracias a Dios? Porque Él es bueno y nos ama para siempre. Que lo digan los redimidos del Señor, a quienes redimió del poder del adversario. A ver. A quienes reunió de todos los países de Oriente y Occidente, del norte y del sur, literal del mar. Muy bien. En el primer post, aquí nos vemos que dice los redimidos del Señor. ¿Quiénes son los redimidos del Señor? Podemos decir que eran tiempo los israelitas. Y en la actualidad, los cristianos. Muy bien. Vamos a ver en el post, dice, su gran amor perdura para siempre. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Muy bien. Vamos a ver el contexto. El Salmo 107, según el libro de C. P. G. y P. G. Delich,
Con él comienza el libro quinto, que corresponde dentro del Pentateuco al Deuteronomio. Y en este salmo el pueblo de Israel aparece restaurado en la tierra de sus antepasados. Es el Israel redimido de Egipto y por otro lado el israelita redimido de las tierras del exilio. El legislador Moisés amonestaba al pueblo para que fuera obediente a la ley del Señor. Y el salmista pide gratitud hacia Dios que los ha redimido del exilio de Babilonia. E insiste en el sacrificio que deben ofrecer a Dios por haberlos liberado. Un pueblo que fue liberado literalmente de Egipto y de Babilonia, pues desde luego que debe de dar gracias a Dios, porque fueron infieles y aún así Dios no los dejó desamparados. Según el libro de Samuel Pagán, al hablar del Salmo 107, tiene el título de Dios libra de la aflicción. En los versículos 1-3 comienza con una invitación a la alabanza, que es fundamental en la bondad divina. Afirma que la misericordia de Dios es para siempre. Los destinatarios son los redimidos del Señor. El versículo 3 es una manera poética de referirse al exilio, de proporciones mayores, que representa una calamidad extraordinaria y representan acciones de Dios a través de la historia, en especial en el exilio de Babilonia. Entonces ya sabemos y ya tenemos el contexto de a qué se refiere cuando habla de los redimidos. No se refiere a algo salvítico, pero sí que se refiere a tanto Egipto como Babilonia. Según Kiel y otro, contiene, el del 1-3 contiene la llamada del salmista que dirige a los retornados del exilio para que alaben a Dios. Desde el principio lleva las marcas del Deutero Isaías, con referencia a los redimidos del Señor. Isaías 62:12, 56:8, Salmo 63:4. Los rumbos que señala se refieren a los países donde pueden venir los exiliados. Entonces atañe al nuevo Estado judío fundado por la liberación de los exiliados de Babilonia. Quiere que vuelvan al entorno de Jerusalén, dispersos por todo el mundo, pidiendo que alaben al Dios liberador. A esa dispersión judía se llama diáspora. Cuando ustedes oigan hablar de diáspora, se refiere a cuando el Señor hizo que su pueblo se exiliara y luego los volvió a llamar. Desglose. El 1. Pablo estaba consciente de cómo Dios lo apartó para su servicio a pesar de haber perseguido a los creyentes, Hechos 8:3. Pero sabía lo que era ser bendecido por Dios, 1 de Tesalonicenses 5:18. Los israelitas dieron gracias y alabaron a Dios. De él venía su ayuda y le dieron gracias por haberlo redimido del yugo de sus enemigos, reconociendo que Dios es bueno, 107:1, 73:1. Él obraba en sus vidas mientras ellos clamaban a él. Dieron gracias por su misericordia, porque solo él los podía liberar de sus angustias. Sabían que su misericordia era inmerecida, 107:43, por su desobediencia, versículo 11. ¿Se merecía el pueblo de Israel el amor de Dios? No, habían sido al contrario, muy cabezas duras. Yo conozco algunos que sí lo siguen, pero bueno. 2. Dios redimió al pueblo de Israel. El redimido no siempre es agradecido, pero ellos se regocijaron por la bondad de Dios y hacia ellos y dieron gracias a Dios por volverlos a congregar, 107:2-3. Lamentablemente los seres humanos, y en especial en este caso los judíos, no han sido agradecidos en muchas veces a Dios. Por eso también les ha pasado cada cosa. Reconocieron que la misericordia y gracia de Dios son únicas. Reconocieron que la misericordia, gracia y favor divinos están con ellos porque los experimentaron. Las dos primeras no se ganan, no se compran o se regalan o reproducen, porque son un producto divino. El mejor ejemplo de este favor inmerecido es la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, Juan 3:16.
nos ama, porque ya para haber dado a su Hijo en ese sacrificio vicario, es que le importamos como criaturas. A ver. Ah, aquí faltó un signo. A ver, qué chistoso. Bueno, lleva un signo de interrogación. Sí, sí se ve, apenas sí se ve, Sí. ¿verdad? Sí, sí se ve. ¿Qué cree que no se veía? Las preguntas. ¿Por qué es importante darle gracias a Dios? Porque es nuestro creador. Amén. Pero no solamente eso, sino porque es de estricta justicia. Si alguien en su momento nos da, en este caso, la vida, pues debemos de darle gracias a Dios. Por eso uno de los mandamientos dice que debemos nosotros respetar y amar a quienes, a nuestros padres. Porque los padres serán lo que sean, pero fueron los que nos dieron vida. Amén. Si no entendemos esa comparación entre lo que es Dios y nuestros padres, pues estamos muy mal. ¿Cuántas veces se encuentra la palabra misericordia en el Salmo 107? Son 6 veces lo que se encuentra la palabra misericordia. En la versión de la nueva versión internacional no aparece ninguna, porque cambia por otros términos. Ajá. Pero en la Reina de Valera Reina son Valera. 7. Son 6, perdón. Para que vean que si hago mi tarea. Parece que no, todo aquí es improvisado. Sí estudio, trato por lo menos. 4. Vagaban perdidos por parajes desiertos, sin dar con el camino a una ciudad habitable. Era un picnic los 40 años que vivió Israel en el desierto. No, y la verdad es que cuesta trabajo creerlo. Racionalmente no es posible que tanta gente, millones de gentes, vagaran en el desierto y siempre tuvieran alimentos. Eso es increíble. Ujú. Hambrientos y sedientos, la vida se les iba consumiendo. Los racionalistas dicen que es solo una mitología, que es solo una tradición, que solo es un mito, una fábula. Pero no es cierto, porque creemos que Dios lo hizo de verdad. Ese es uno de nuestros artículos de fe. En su angustia clamaron al Señor y Él los libró de su aflicción. Entonces, ¿cómo fue que lograron sobrevivir? Clamando al Señor. El último versículo de esta parte dice: los llevó por el camino recto hasta llegar a una ciudad habitable. ¿Quién los salvó? Dios. Y los hizo andar 40 años por el desierto en castigo para ver en su momento fabricado un vellocino de oro y otras pequeñas linduras que hicieron. No fue gratuito que los castigara. Pero los amaba y aún así los hizo sobrevivir. Y si bien no llegaron a la tierra prometida, por lo menos sus hijos y las generaciones que les siguieron, sí lo lograron. Deja que Dios guíe tus pasos. Proverbios 13. En este caso, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Dejar que guiara sus pasos. ¿Qué es otra cosa que debemos de agradecer a Dios? Que Él guíe nuestros pasos. Si Dios nos guía, vamos a un puerto seguro, vamos a una ciudad habitable. Amén. Vamos incluso, ¿por qué no decirlo?, a conocer a la persona idónea. ¿Por qué? Porque Él nos pondrá a la pareja con la cual realmente podamos adorarlo. Amén. ¿No hemos visto el post de esta? No, eso sí, ya lo hemos Sí. visto. Ujú. Ya. El otro creo que sé que nos falta. Vamos a continuar. Según Samuel Pagán, los versículos 4 a 9 son sobre la liberación israelita. Se relaciona con las experiencias del pueblo durante el peregrinaje en el desierto. Se habla de pérdidas, de soledades, de incapacidad de encontrar ciudades, de hambre, de sed,
de desfallecimientos del alma. En efecto, se revela la naturaleza y extensión de la crisis, las dificultades que encontró para salir de Egipto, y ante todo el pueblo clama a Dios en su angustia, y Él los libra de sus aflicciones, los dirige por los caminos rectos y los lleva a ciudades habitables. Versículo 7. ¿Qué otra cosa debemos de agradecer a Dios? Él oye nuestro clamor. Cuando tengamos más angustia, debemos clamar a Él. Y al momento de clamar, podemos estar seguros que nos oye y nos va a guiar a puerto seguro, a una ciudad habitable, contemporizando a conocer a la persona idónea para cumplir su plan. Cuando no le hacemos caso, luego llega cada cucaracho. Versículos 4 y 7. Según que él y otro, ellos vagaban a través de desiertos y soledades, padeciendo y seguro sucumbirían, muriendo de hambre. Isaías 43, 19. Pero encontraron ciudades que ofrecieron acogida hospitalaria a unos caminantes sin hogar, como eran los israelitas. Con los perfectos que eran ellos, alternan los imperfectos, que reflejan la forma en que sus almas respondieron al peligro. Al estar cerca de la extinción, su grito de petición fue escuchado. Fueron liberados y los dirigió por un camino llano. Por eso tienen que enaltecer al Señor con alabanza. Amén. Entonces, si usted está atravesando por un problema, alabe al Señor. Amén. Si usted ha superado esa prueba, alábelo más. Amén. Y si usted ha sido bendecido, tiene que alabarlo. Amén. Porque todos los debemos ¿a quién? A Dios nuestro Señor. ¿Lo hacemos? Amén. Sí, algunos no, pero yo les pido que lo hagan. ¿Están de acuerdo? Vamos a ver. Los israelitas, en medio de su desesperación, angustia, hambrientos, sedientos, se acordaron de Dios. 107.6. Batallaron para mantenerse firmes y fieles y olvidaron las veces que Dios los había liberado del mal. Samuel les recordó lo agradecidos que deberían estar con él. Pidieron al rey, 1 de Samuel 10, del 18 al 27, y Dios se los concedió y les mandó un mensaje de todo lo que había hecho para ellos, librarlos de Egipto. 1 de Samuel 10, 18. Entonces, recordemos que Dios claramente, cuando ve que nosotros estamos angustiados, que clamamos a Él, Él tiene oídos para nosotros como sus hijos, como sus criaturas predilectas. Entonces, no debemos de dejar pasar por alto ese amor que tiene hacia nosotros. Aquí lo que no hemos visto en el post, díganlo los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo. Salmo 107.2. ¿Okay? Muy bien. Y eso debe de ser nuestro canto perenne. En los versículos 4 a 7, Dios obró en la vida del pueblo. Cuando estaba perdido en el desierto, Dios nos dio un lugar habitable, versículo 7. Y estar quietos delante de Él, 46.10, Salmos 46.10. Dios es justo y amoroso, misericordioso, perdonando para siempre su infidelidad. 10.12. Escuchó sus súplicas y les demostró su amor al proveer para ellos. Versículo 6. Es bueno darle gracias por su misericordia, por compadecerse de él, por su gracia, que es algo inmerecido, y favor, tener la preferencia de Dios. Su fidelidad dura para siempre. 1 Corintios 16.34. Salmo 107.1. Y no desfallece como les pasó a los israelitas. Aquí resumiendo dice entonces que hay que misericordia es compadecerse. Cuando alguien siente misericordia es que se compadece de los demás. Gracia es algo inmerecido, es un regalo divino inmerecido. Y favores significa tener la preferencia de Dios. En términos legales es prelación, tener el primer turno, diríamoslo así. Siempre hay en las familias uno que tiene el primer turno, que es el consentido, ¿verdad? No lo debe de haber entre los cristianos.
y favor tener la preferencia de Dios. El pueblo de Israel hizo una decisión después de que las pruebas lo derrotaron. Tuvieron que volver a Dios porque reconocieron que Él era el único que los podía guiar y rescatar de su incertidumbre. Estaba desesperado porque no reconocía la verdad de los pueblos. Santiago 1, del 2 al 4. El creyente puede sobrevivir a las aflicciones y encontrar gozo, alabar y rendir acción de gracias, cuando decide dejarse guiar en todo por Dios. ¿Cuál es el mayor premio que tiene el que acepta que Dios lo guíe? ¿Qué cosa? Y se le nota. Cuando no sucede así, es una gente altiva, es una gente frustrada, es una gente amargada. Reconocieron que la misericordia y gracia de Dios son únicas y el favor divino estaban con ellos, porque los experimentaron. Las dos pruebas, las dos primeras no se ganan, no se compran, no se regalan, no reproducen, porque son un producto divino. El mejor ejemplo de este favor inmerecido es la vida, muerte y reacción de Jesucristo, Juan 3:16. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Y a su Hijo. ¿Para qué? Para la salvación de todos. Eso es amor. 3. Esperó hasta que ellos experimentaran la transformación espiritual que necesitaban para reconocer que tenían necesidad de Él. Dios tuvo misericordia de ellos y los auxilió. Los crayones quebrados todavía pueden pintar. Y la gente narrativa los utiliza hasta que ya no queda nada. El pueblo estaba quebrantado, pero tenía propósito. Dios restauró a los israelitas. A veces bendice y bendice, pero no se lo agradece. Clamamos a Él como último recurso, cuando no hay más alternativa. Dios debe de ser la primera alternativa, porque si se espera en Dios, nunca se pierde el tiempo, porque Él todo lo hace a su tiempo, y cuando es mejor para nosotros. Eclesiastés 3. ¿Lo creemos? Amén. Muy bien. Vamos a ver, esta es la tercera pregunta. Yo pensé que no se veía, pero sí, se ve, pero Sí. muy bien. ¿Qué diferencia hay entre misericordia? Misericordia ya dijimos que era compadecerse,